Bueno, soy Guillermo Escobar, soy el coordinador técnico de la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética, pero hoy estoy con la gorra del Comité de Coordinación de Plataformas Tecnológicas de la Energía, porque en su entorno y con su soporte pues hemos preparado este webinar sobre ayudas españolas o de fondos nacionales para la I+D+I energética. Es continuación del webinar que hicimos el pasado 26 de mayo sobre ayudas también para la I+D+I energética, pero de origen europeo, en los que se habló pues, de Horizon Europe, básicamente, y del subprograma os contaba que contamos con el CDTI, con la Agencia Estatal de Investigación, y con el IDAE, que son tres organismos que van a gestionar diferentes ayudas nacionales para la I+D+I en materia de eficiencia energética. Directamente le voy a pasar la palabra a Pilar Román, que es del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, que nos va a presentar pues las ayudas CDTI para la transición energética. Pilar, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias y buenos días o casi ya buenas tardes a todos. Voy a compartir mi presentación. Confirmarme, por favor, que se ve. Se te ve y se te escucha. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, gracias al Comité Coordinador de las Plataformas Tecnológicas de la Energía por organizar este webinario y por darnos la oportunidad para contar las ayudas del CDTI en apoyo a la transición energética. Aquí podéis ver el contenido de mi presentación. Voy a organizarla alrededor de 3 puntos. Primero, contar brevemente qué es CDTI y en qué consisten nuestras ayudas, para continuar con el plan de recuperación, transformación y resiliencia y nuestro papel en este plan, y terminar con una revisión de los instrumentos de ayuda más particulares para apoyar a la transición energética. Bien, pues empezamos por el CDTI. ¿Qué es el CDTI? El CDTI es una entidad pública empresarial que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación. Se creó en 1977, o sea que ya tenemos más de 40 años de experiencia, y nuestro objetivo es promover la innovación y el desarrollo de las empresas españolas. ¿Y cómo hacemos? ¿A través de qué actividades hacemos esta promoción? Nos organizamos a través de 3 ejes fundamentales, que los veis aquí. El primero y más importante son las ayudas a la I+D+I, es decir, al desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, realizados sobre todo por empresas españolas, pero también nos dedicamos a la creación de empresas al apoyo de la creación de empresas de base tecnológica, incluso a la capitalización de las mismas y a la compra pública innovadora. Nuestro segundo eje de actuación es la internacionalización. Con ello lo que pretendemos es que las entidades españolas participen en programas internacionales de I+D+I, como puede ser el Programa Marco de la Unión Europea o los programas de la Agencia Espacial Europea, o la participación de entidades españolas en las grandes instalaciones científicas como el CER o el ITER. Por último, también damos importancia, atendemos a labores de asesoramiento y servicio para, sobre todo en temas de I+D+I. Y, por ejemplo, hacemos emisión de informes motivados para conseguir deducciones fiscales por actividades de I+D+I. Muy bien. ¿Cómo llevamos a cabo estas ayudas directas? Pues estas ayudas directas. CDTI cuenta con una gran cartera de instrumentos para llevarlas a cabo, con la que intentamos cubrir todo tipo de proyectos de I+D, desde los que tienen mucho contenido en investigación
a los de innovación y enfocados, dirigidos a cualquier empresa y a cualquier fase de esa empresa. Distinguimos entre dos tipos fundamentales de instrumentos, las subvenciones y las ayudas parcialmente reembolsables. Las subvenciones, como sabéis, son ayudas a fondo perdido y que se hacen en convocatorias cerradas, en concurrencia competitiva y en un tiempo determinado. Normalmente son un instrumento, el de subvenciones, que se dedica a proyectos muy intensivos en I+D. Por otro lado, tenemos las ayudas parcialmente reembolsables. Estas consisten, básicamente, resumiendo, en préstamos a tipos de interés por debajo del mercado y que tienen un aspecto muy importante, y es que parte de ese préstamo, lo que denominamos el tramo no reembolsable, no hay que devolverlo, con lo cual equivale a una subvención. Además, estas ayudas tienen un largo plazo de amortización. De hecho, es una característica que se acaba de mejorar y se ha pasado de 10 años de amortización que había hasta el momento a 15 años. Son proyectos que, además, otra característica muy importante, se dan en convocatoria abierta, o sea, el plazo de solicitud está siempre disponible, no como las subvenciones que tienen plazos concretos. Y dentro de las ayudas parcialmente reembolsables también distinguimos entre los proyectos de investigación y desarrollo y los proyectos de innovación. ¿Qué son los proyectos de investigación y desarrollo? Son proyectos dedicados a hacer un nuevo producto, una mejora de un servicio con componente en I+D+I. Puede ser desde investigación industrial hasta desarrollo experimental. Pueden ser individuales, realizarse de forma individual o en cooperación, que puede ser cooperación nacional, cooperación internacional. Es decir, hay varias tipologías de estos proyectos y lo que quiero resaltar es que el tramo no reembolsable en este caso, dependiendo del tipo de proyecto y de las características de la empresa que lo solicita, puede llegar hasta el 33% del presupuesto elegible por CDTI, lo que los hace muy atractivos. Por otro lado, los proyectos de innovación lo que pretenden es financiar, ayudar a las empresas para incorporar nuevas tecnologías o incluso para la compra de activos fijos que supongan una innovación en la empresa. También cuentan con tramos no reembolsables, pero son de menor intensidad que para los proyectos de investigación y desarrollo. De hecho, aquí se pasa del 33 que teníamos en investigación y desarrollo a unos tramos no reembolsables entre el 2 y el 5%, dependiendo del tipo de proyecto, del tipo de empresa y del origen de fondos. Bien, comentar que todos estos instrumentos, todas estas ayudas, por lo general, pueden ir orientadas a cualquier tipo de tecnología y a cualquier tipo de sector. Sin embargo, en los últimos años CDTI está avanzando, se está decantando por hacer una dirección, una verticalización de las ayudas. Así, por ejemplo, se definen retos científicos tecnológicos para la convocatoria de misiones o se seleccionan algunas tecnologías prioritarias para la convocatoria de ayudas Cervera, centros tecnológicos y proyectos de I+D de transferencia Cervera. Vamos a hablar más adelante de estos instrumentos porque en esa selección de tecnologías o identificación de retos, por supuesto, se incluyen tecnologías para la transición energética.
Pasamos ahora a ver cuál es el origen, cuáles son los fondos que maneja CDTI y cuál es el origen de estos fondos para proceder a las ayudas directas. Bien, pues en 2020 CDTI concedió en ayudas directas 886 millones de euros. De ellas la mayoría fueron para aportación directa, es decir, para los proyectos de I+D+I, tanto subvenciones como ayudas parcialmente responsables, con un total de 821 millones de euros. El resto, unos 66 millones de euros, fueron para aportación en inversión, es decir, para los fondos de inversión, para capitalización y también para compra pública. Y el origen de fondos, pues principalmente vienen de los presupuestos generales del Estado, de la recuperación de nuestras ayudas, es decir, de las ayudas que presta CDTI y que las empresas le van devolviendo y que CDTI vuelve a colocar en nuevas operaciones. Y también de fondos de tercero, principalmente de la Unión Europea, a través de los fondos europeos de desarrollo regional o del Fondo Marítimo Pesquero, también de algunos programas de cofinanciación con Horizonte 2020, como la Seranet, Cofund y Eurostar, y la gran novedad de este año de los Next Generation Europe, que como sabéis es el paquete de estímulos que ha definido y aprobado la Unión Europea para potenciar la Europa después de la pandemia tan severa de COVID-19. Muy bien, pues todos estos fondos del Next Generation Europe se articulan en España a través del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia. Es el plan del Gobierno para ordenar, organizar y definir estos estímulos. El plan se organiza alrededor de 4 líneas: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género, cohesión social y territorial. Y estas 4 líneas, además, lo que hacen es proyectarse sobre 10 políticas palanca. Y entre una de esas políticas palanca, muy importante, está la transición energética justa e inclusiva. ¿Y cómo afecta esto a CDTI? Bueno, pues CDTI es uno de los agentes, uno de los actores encargados a llevar a cabo el plan de recuperación, lo cual se refleja en los presupuestos generales del Estado para CDTI en 2021, donde hemos visto nuestro presupuesto incrementado con más de un 40% y con una asignación de 1.500 millones de euros. ¿Qué va a hacer CDTI para llevar a cabo el plan de recuperación bajo su responsabilidad? Bueno, pues primero decir que la filosofía del centro va a ser utilizar esos fondos del plan de recuperación para reforzar varios de los instrumentos que ya tenemos en marcha. Aquí tenéis las 4 líneas sobre las que va a pivotar nuestro plan de recuperación. La primera es la destinada a nuevas tecnologías al servicio de la sociedad, que se ejecutará a través de la convocatoria de misiones Ciencia e Innovación y a través de alianzas para la innovación, que es la consolidación para la compra pública precomercial. En una segunda línea, lo que se intenta es apoyar a las pymes, la aceleración de pymes innovadoras, de pymes de base tecnológica. Esto lo haremos con el programa Neotec, que es un programa para la creación de pequeñas empresas. También a través de fondos de inversión, de coinversión directa, y a través de un nuevo programa de sello de excelencia dirigido a pymes que han obtenido muy buena evaluación en ciertas iniciativas del programa Marco, pero que se han quedado sin financiación en el programa Marco y que se quieren recoger y financiarlas desde CDTI. La tercera línea va dirigida a la transferencia proactiva de tecnologías. Aquí lo que nos dirigimos son las ayudas Cervera para centros tecnológicos y a los proyectos de I+D transferencia Cervera. Lo que se quiere potenciar con ellas, por un lado, es
la cooperación entre los centros tecnológicos y, por otro lado, mejorar en la medida de lo posible la transferencia de conocimiento desde los centros hacia las empresas. Además, se está poniendo en marcha un fondo de transferencia. Este va destinado a intentar arrancar empresas tecnológicas en los mismos centros, en los propios centros de investigación, en el ámbito científico. Hasta aquí, todas estas líneas, como os comentaba al principio, van destinadas a instrumentos ya existentes en CDTI. Y lo que se pretende con el plan de recuperación es dotarles de mayor financiación o mejorar algunas de sus características. Sin embargo, la cuarta línea, los programas focalizados, van destinados a nuevas convocatorias. Y es una nueva convocatoria dedicada al Plan Tecnológico Aeronáutico y otra al Plan Tecnológico de Automoción Sostenible. ¿Y por qué son estas convocatorias estos dos sectores? Pues porque son estratégicos para la industria española y han sido muy castigados en la pandemia de COVID-19. Pues con esto pasamos, bueno, quizá vuelvo un momento para deciros que los programas que están marcados en negritas son los programas que contienen actividades que puedan direccionarse hacia la transición energética. Pero que el resto de programas, el resto de instrumentos de CDTI, los que no están verticalizados, por supuesto también pueden utilizarse para solicitar ayudas dedicadas a la transición energética. Pues con esto entramos ya en la última fase de mi presentación, que son Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? los instrumentos. A tope, como siempre, desbordado. ¿Podéis silenciar un micrófono que oigo por ahí una conversación? Sí, por favor, micrófonos y cámaras apagados, a no ser que seáis los ponentes. Sí. Muy bien, pues os decía que estoy entrando en la última fase de la presentación, donde me voy a dedicar con un poquito más de detalle en aquellos instrumentos más enfocados a la transición energética. Y empezamos por las misiones de ciencia e innovación. El objetivo de esta convocatoria es el apoyo al desarrollo de grandes proyectos estratégicos de I+D en áreas concretas, identificadas por su relevancia para los retos futuros de España y en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible. Son proyectos colaborativos por lo que se define dos tipologías para su realización. Por un lado, las misiones grandes empresas y por otro lado, las misiones PYME. Ahora mismo la convocatoria, o hasta la fecha, solamente hemos tenido una convocatoria de misiones. Se lanzó a finales de 2019 y se resolvió en 2020. Y ahora mismo estamos a la espera de la publicación lo antes posible de la siguiente convocatoria. Esperad un momento que he dejado de ver mi presentación, ya la he recuperado. Muy bien. Lo que vamos a hacer es revisar la convocatoria, un resumen de la convocatoria de 2019, porque tendrá muchos temas comunes que se repetirán en la convocatoria que está de 2021, que está a punto de salir. En 2019, CDTI, en colaboración con agentes empresariales, sobre todo con las plataformas tecnológicas y también con la administración pública, definió 5 misiones para la convocatoria. ¿Vale? La primera era energía segura y eficiente y limpia para el siglo XXI, movilidad sostenible e inteligente, la dinamización de un gran sector agroalimentario sostenible y saludable, impulsar a la industria española en la revolución industrial del siglo XXI y dar respuesta sostenible a enfermedades y necesidades derivadas del envejecimiento.
Bien, pues estos 5 grandes temas, estos 5 epígrafes, lo que se tenían que considerar era como un paraguas bajo el cual se definían hitos más concretos o objetivos más concretos. Específicamente para el de energía segura, lo que se trataba de impulsar es la descarbonización para reducir la emisión de gases contaminantes y la dependencia energética de combustibles fósiles. Sobre todo, a través de la inversión en I+D, en energías renovables y sostenibles. En cuanto al reto de movilidad, se modificó la convocatoria una vez que ya estaba publicada para incluir la financiación prioritaria para desarrollos tecnológicos relacionados con el vector de energía renovable. Con lo cual, estos 2 temas afectan, desde luego, y su objetivo era impulsar la transición energética. Aquí veis los resultados más importantes de la convocatoria. El presupuesto con el que se contó inicialmente fue de 70 millones de euros, que luego fue ampliado en otros 25 millones de euros para el tema de hidrógeno limpio para el reto de movilidad que os acabo de comentar. Se presentaron 128 solicitudes y de ellas se aprobaron 24 proyectos. Con una asignación se dio una subvención de cercana a los 83 millones de euros. O sea, si os fijáis, no se agotó toda la disponibilidad de fondos de los 95 millones de euros de fondos disponibles. ¿Cuál fue el resultado para el reto de energía? Pues se consiguió una subvención de 18,6 millones de euros, que representa el 22,5% de los fondos, con 7 proyectos, que es muy buen resultado. En cuanto a las de movilidad, los fondos asignados para este reto fueron 27,3 millones de euros, representan un 33%, fue el reto que consiguió más fondo porque había tenido esta prioridad de financiación para el hidrógeno. De hecho, aquí se presentaron 6 proyectos, de esos 6, 3 estaban dedicados al tema del hidrógeno. Y aquí hay un resumen en esta diapositiva de las características principales de las misiones, distinguiendo para misiones gran empresa y misión pequeña empresa, misiones PYME, perdón. Quizá destacar pues, que las agrupaciones tienen que ser mínimo de 3 empresas y máximo de 8 para la categoría gran empresa y 6 para la pequeña empresa, que los proyectos tienen que contar con una alta participación de centros de investigación, que se identifica en un 20% de subcontratación para la categoría gran empresa y 15% para pequeña empresa, y que además tienen que contar con unas actividades muy dedicadas a la investigación industrial. De hecho, un 85% para la tipología gran empresa y un 60% para la tipología PYME. Las ayudas, al ser convocatoria, son subvenciones a fondo perdido hasta los límites de intensidad máximos que permite la regulación comunitaria, que son 65% para gran empresa, 75% para mediana empresa y 80% para pequeña empresa. Vamos a hablar ahora lo que podemos de emisiones de este año, de emisiones 2021. Como ya os he comentado, la publicación está muy próxima. Se va a utilizar la misma orden de bases que en la convocatoria de 2019, que es la que tenéis aquí anotada, y toda la financiación de la convocatoria va a venir del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Posibles novedades. Pues ahora mismo se está trabajando, probablemente muchos de vosotros habréis estado implicados en el proceso, en la redefinición de los retos científicos tecnológicos que se van a dirigir en esta convocatoria. De los 5 retos que teníamos en 2019, se está planteando pasar a 9, ¿vale? Pero de esos 9, es muy seguro que
también figuren energía segura, eficiente y limpia como el año pasado, con un especial énfasis en las energías renovables y sobre todo con los temas de hidrógeno. Además, también figurará un transporte intermodal sostenible e inteligente y, como la vez pasada, con una mención especial al uso del hidrógeno como fuente de energía para ese transporte. Otra de las novedades que puede incluir la convocatoria es sobre el nivel tecnológico, el TRL. Ya hemos comentado que la convocatoria de 2019 era muy intensiva en investigación industrial, se aplicaban TRLs muy bajos y ahora se quieren subir esos TRLs para conseguir que los proyectos tengan en el tiempo más cercanía al mercado, lleguen antes al mercado. La consecuencia es que si subimos estos TRLs, la intensidad de ayuda permitida también bajará porque hay que recalcularla. En cuanto al presupuesto de la convocatoria, las cifras que se están manejando es bastante superiores a la convocatoria pasada. Se está hablando de subir a 140 millones de euros, que sería como duplicar los 70 iniciales en la convocatoria de 2019, pero es probable que de esos 140 partes se reserven para capacitación de alguna tecnología concreta, ¿vale? Y otra novedad que afecta a esta convocatoria y a todas las convocatorias, a todas las ayudas que están bajo el Next Generation Europe, es que los proyectos no pueden tener ningún desarrollo que pueda impactar de forma directa o indirecta con el medio ambiente, lo que se llama el cumplimiento del principio del DNSH, de Do No, no me acuerdo lo que es, Harm. ¿Vale? Esto se va a incluir en todas las convocatorias pendientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que provienen del Next Generation Europe. Con esto pasamos ahora al programa Cervera de subvenciones para centros tecnológicos. El objetivo del programa es la realización de programas estratégicos de I+D por agrupaciones de centros tecnológicos o por centros de apoyo a la innovación tecnológica en determinadas tecnologías, lo que llamamos las tecnologías prioritarias del programa Cervera. A finales de 2020 se lanzó la segunda convocatoria con un presupuesto de 35 millones de euros, de los cuales 15 proceden del plan de recuperación. La convocatoria cerró el 15 de marzo y se recibieron 31 propuestas que ahora mismo están en proceso de resolución y se espera que se vaya a publicar en cualquier momento a lo largo probablemente de este mes. Muy bien. Aquí veis las tecnologías prioritarias Cervera. Se definieron 27 tecnologías prioritarias Cervera que están agrupadas en 11 áreas temáticas. Y como veis, entre una de las áreas temáticas está la transición energética, a esta área temática corresponden las tecnologías que veis aquí en el recuadro: desarrollo de sistemas híbridos de generación y almacenamiento energético con energías renovables y aplicables a productos, infraestructuras o edificios, desarrollo y optimización de componentes y equipos de acumulación energética y desarrollos de nuevas tecnologías de equipos de producción y almacenamiento y distribución de hidrógeno. Como veis, el tema de hidrógeno es un tema que aparece por todas las convocatorias y aparece por todas las ayudas como una apuesta de Europa muy firme en la transición energética. En esta diapositiva podéis ver la resolución de la convocatoria Cervera de 2019, la única que se ha resuelto hasta la fecha. Se presentaron, y aquí veis en la tabla cómo se distribuyó esa convocatoria por las áreas las áreas Cervera. Se presentaron 30 propuestas
de las cuales hubo 11 aprobadas y con una subvención de 39,6 millones de euros. En este caso sí cercana prácticamente el presupuesto disponible. Y de ellos cerca del 30% de los fondos fueron para transición energética, o sea que fue con diferencia el área que obtuvo más financiación, el área más exitosa en esta convocatoria. Pues con esto pasamos ya al último instrumento que quiero mencionaros y que se puede usar desde luego directamente para la transición energética, que son los proyectos de I+D de transferencia Cervera. El objetivo en este caso es dar ayudas a proyectos individuales de I+D desarrollados por empresas que colaboren con centros tecnológicos de ámbito estatal. Los proyectos deben tener un carácter aplicado para la creación o la mejora significativa de un proceso, de un productivo, de un producto, de un servicio en las tecnologías Cervera que hemos comentado, también aplicables para la convocatoria de centros tecnológicos. Son las mismas tecnologías. En cuanto a las características de estos proyectos, podemos citar las más relevantes. Primero, que son proyectos en convocatoria abierta, en concurrencia no competitiva, o sea que se pueden solicitar en todo momento. Los beneficiarios pueden ser pymes o empresas de mediana capitalización, las mid-caps, y lo que se exige es que haya una alta participación de centros tecnológicos, que se tiene que reflejar en el presupuesto del proyecto con al menos un 10% del presupuesto destinado a esa subcontratación de centros tecnológicos. También importante mencionar en qué consiste la financiación, que se dan ayudas parcialmente reembolsables hasta el 85% del presupuesto y con un tramo no reembolsable que puede alcanzar hasta el 33% de esa ayuda. Pues con esto solamente ya indicaros que si necesitáis más información sobre cualquier tipo de ayuda o de las específicas que os he mencionado, podéis ir a la web del CEDETI que tenéis aquí. También hay buzones de contacto específicos para dirigir en las ayudas o plantear dudas más concretas. Y por supuesto la red PIDI, que es la red de puntos de información a ayudas públicas de I+D+I. Y con esto, pues agradeceros vuestra atención y me quedaré luego para el turno de preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Pilar. Sí, tengo aquí anotada una pregunta y otra que creo que he respondido por ti, que era relativa a los retos de emisiones. Me imagino que irán en las propias convocatorias los retos concretos, ¿no? En cada misión. Sí. En la convocatoria se define normalmente un anexo, se adjunta un anexo donde van cada uno de los retos y con los objetivos y el alcance que se quiere para cada uno de esos retos. Perfecto, muy bien. Bueno, guardo la otra para el final de la sesión. Muchísimas gracias. A vosotros. Pues nada, déjame que te introduzca. Alberto Ceña es consultor de Reoltec, de la plataforma tecnológica de energía eólica, y pues también actúa en nombre del comité de coordinación y va a presentar las prioridades que tenemos las plataformas tecnológicas, que se las hemos pasado y él pues las ha resumido, y bueno, pues para confrontar un poco los planes de ayuda que estamos viendo con las prioridades que hemos planteado a las plataformas. Alberto, cuando quieras, por favor. Muy bien. Bueno, yo voy a hacer un resumen, como ha dicho Guillermo, de cuáles son las prioridades de las plataformas tecnológicas. Esta presentación ya la hice en la parte internacional de ayudas de la Comisión Europea, con lo cual voy a concentrarme sobre todo en las prioridades. Yo decir que lo que quiero mostrar es que España tiene capacidad tecnológica suficiente para responder a
a la cantidad de ayudas, porque la verdad es que yo estoy abrumado, ¿no?, de la cantidad de ayudas de las que se habla, tanto nacionales como internacionales, y tanto en los distintos sectores hay capacidad tecnológica suficiente, pero es cierto también que la competencia, sobre todo asiática, es muy fuerte. Y mi impresión es que, bueno, que el proceso va relativamente lento. Es decir, que en un mundo globalizado y de elevada competencia, pues sería importante el ir avanzando en los temas que voy a comentar ahora, fundamentalmente energías renovables, almacenamiento, hidrógeno, pero también en el resto de las tecnologías, bueno, nuclear, captación de CO2, solar térmica. Entonces, estamos en buenas condiciones. Desde luego, yo creo que el papel de CDTI es clave. Reforzar la cooperación entre las empresas y los centros tecnológicos ha sido siempre uno de los grandes déficit, uno de los grandes lagunas que hemos tenido en el tejido tecnológico industrial de este país. No sé si lo vamos a conseguir resolver, pero por lo menos que dentro de los programas sí que se ponga acento a esa cooperación. Bueno, entrando ya en materia, estas son las plataformas tecnológicas que están dentro del Comité de Coordinación de Plataformas. Son todas las tecnologías, tanto fundamentalmente eléctricas, pero también hay alguna térmica. Evidentemente también está el almacenamiento y el hidrógeno. Oigo un ruido de fondo, no sé si alguien tiene si se pueden poner en mute. Bueno. Y también es cierto que entre estas tecnologías hay a veces solapes y muchas veces competimos entre nosotros mismos. Es decir, que un tema clave que tenemos ahora es el tema de la fiabilidad, del coste, y en esto pues hay distintas alternativas y en muchos casos competimos entre nosotros. Pero esto no quita para que nos hayamos puesto de acuerdo en definir una serie de prioridades y trabajemos conjuntamente en el desarrollo de esas prioridades. Desde luego, la envolvente no se va a dar en la historia de Europa ni en la historia de este país un escenario tan óptimo como el que estamos viviendo, es decir, la descarbonización, la consolidación de la economía, la creación de empleo son elementos claves. Yo siempre digo, lo dije también en la anterior intervención, de que podemos conseguir descarbonizar la economía, pero si lo hacemos con productos chinos o productos asiáticos, haremos un mal negocio para el país. Es decir, tenemos que ser capaces de conseguir reducir las emisiones de CO2, conseguir una economía más sostenible, pero evidentemente tenemos que hacerlo con productos y con servicios que sean españoles, desde luego, y que desde luego sean también europeos. Los objetivos son conocidos: 40% de la reducción de emisiones, 32% de renovables en el consumo final, 32,5% de la mejora de la eficiencia energética y un 15% del refuerzo de la interconexión eléctrica entre los países miembros que favorezca el flujo de electricidad. Ahora estamos, por ejemplo, viviendo una situación de altos precios del mercado en España, comparado sobre todo con los países europeos. Un refuerzo de las interconexiones haría que los precios se nivelaran y, desde luego, favorecería la exportación en aquellos momentos en los que se puede producir excedente de generación renovable barata hacia Europa, y con esto también conseguir tasas de producción, tasas de factores de capacidad altos y evitar pérdidas. Es decir, nos encontramos en un escenario que además, o sea, que desde luego la envolvente, el PNIEC, la ley de cambio climático y transición energética son elementos claves, pero tiene que ir acompañado también por unas condiciones de contorno que permitan el desarrollo y el avance tecnológico. Por ejemplo, se me ocurre el tema de los requisitos, los códigos de red. En España vamos muy lentos, si se compara, por ejemplo, con otros países, en la certificación, en los requisitos para conectar sistemas de almacenamiento, instalaciones híbridas. Es decir, mientras otros países llevan ya años con conexiones a la red, este tipo de plantas, nosotros todavía vamos lentos. Todo esto
configura un panorama que yo creo que es importante cuando pensemos de tener una visión de Estado, una visión de conjunto, ¿no? Es decir, está muy bien la descarbonización, está muy bien la tecnología, pero tenemos que tener en cuenta que para conseguir este objetivo, pues tenemos que ir acompañado de lo que en inglés se llaman los flanking policies, ¿no? De todo el tema de la códigos de red, incentivos económicos para permitir que las baterías, por ejemplo, sean una realidad. Bueno, entrando entonces en digamos que son los objetivos cuantificados del PNIEC, que supone el desarrollo de fuentes de energía limpia, la competitividad para mejorar la eficacia de la red española y europea a través del desarrollo de un sistema y el mercado interior de la energía. Hemos sido, por ejemplo, uno de los primeros países, no el primero, pero uno de los primeros países del mundo en permitir que las energías renovables participen en los servicios de ajuste, no en los servicios de ajuste de frecuencia, no en los de no frecuencia, y evidentemente esta ventaja comparativa que nos debe permitir desarrollar productos y servicios, pues de cierta medida se ve comprometida si no desarrollamos códigos de red y procedimientos de certificación en línea con las innovaciones tecnológicas y con esta apuesta a una participación más flexible de las renovables en la operación del sistema. El impulso social y tecnológico, es decir, desde luego tenemos que ir hacia patrones de menor consumo energético. La pérdida de industria o de capacidad industrial yo creo que es un tema que nos preocupa, y uno de los factores que sí, desde luego, de esa pérdida de capacidad industrial pueden ser los costes energéticos, ahora como he dicho antes, hoy en día muy elevados, y esto supone introducir medidas de eficiencia energética. Bueno, para entrar ya a lo que son las prioridades, voy a saltar esta parte que ya la presenté la otra vez, unas primeras conclusiones de la presentación anterior que sirven de puente hacia las prioridades que ahora voy a comentar. Guillermo, contrólame el tiempo y si me paso, pues me das un toque. Con confianza, ¿eh? De acuerdo. El PNIEC y la Ley de Cambio Climático suponen, desde luego, un marco de referencia adecuado. Las ayudas de Horizon Europe y ahora las ayudas de los fondos nacionales, desde luego, Horizon Europe suponen una oportunidad de colaboración intereuropea y, desde luego, completar los programas nacionales que ahora estamos haciendo una revisión. Es importante definir prioridades, es decir, hay algunos sectores en los que, por desgracia, ya hemos perdido el tren y va a ser difícil que lo cojamos. Por lo tanto, habría que definir aquellas prioridades en las que tenemos recorrido e incluso pensar no solamente en el sector en sí, sino también pensar en spin-offs, en diversificación del propio sector hacia otras áreas tecnológicas. El seguimiento y coordinación de las actividades son necesarios para optimizar los esfuerzos públicos y, como he dicho antes, sigue siendo necesaria una mayor integración entre empresas y centros de investigación y tecnológicos. Un tema que sí yo siempre he echado de menos y que lo he comentado muchas veces en mis intervenciones es el tener más información pública. No se trata de desvelar información pública de los proyectos españoles. Es decir, existe una base de datos Cordis de la Unión Europea que desde hace años va informando de cuáles son los proyectos, cuál es el nivel de ayuda, qué participantes hay. Esto, sin embargo, yo siempre lo he echado de menos en el caso español. Esto es una pregunta para Pilar luego, es decir, va a haber realmente una información pública. No se trata de desvelar aquellos avances que sean propiedad de las empresas, o sea, centros de investigación, pero sí tener una visión más global de hacia dónde vamos, qué es lo que hemos hecho y dónde podemos mejorar y definir prioridades. Bueno, entrando ya en lo que son las prioridades, no me voy a detener mucho porque esto es como una lista, vais a tener la presentación, simplemente de mencionar en cada uno de las información que nos han transmitido cada una de las plataformas. Y yo simplemente y sobre todo también insisto en el mismo punto por el que he empezado mi intervención, es decir, que tanto el CEDETI como el Ministerio, como la propia Comisión Europea
sean conscientes de que tenemos capacidad en este país para responder a las distintas convocatorias. Y de hecho se ve, ¿no? En las convocatorias misiones del año 2020 quedaron fuera muchos más proyectos de los que entraron, y yo vi la lista y desde luego había algunos proyectos que no entraron y que seguían siendo proyectos muy interesantes. Desde el punto de vista de las baterías, la plataforma BatteryPlat apuesta por la electrónica de potencia, que también veremos luego cuando hablemos de Futurred, la digitalización, que ayude a integrar las energías renovables y fomentar la colaboración entre los distintos grupos de investigación. Una de las Otro de los, a mí me gusta usar la palabra reto porque parece que todo siempre, o sea, el reto siempre hay en la vida y a veces nos quedamos en el reto. Yo diría que una de las circunstancias a las que nos enfrentamos y que bueno, tampoco es fácil de resolver, de la misma forma que la colaboración empresa-centros de investigación no es fácil de resolver, es la vertebración entre centros tecnológicos y centros de investigación. Yo creo que hay bastantes, no voy a decir mucho, pero hay bastantes, y cómo coordinar y que entre ellos refuercen su trabajo y de alguna forma fomenten esta posición que tenemos en nuestro país, yo creo que son importantes. Por lo que respecta a Bioplat, por parte de Bioplat, Alberto, 5 minutos. Vale, entonces la propuesta de Bioplat es materias primas, optimizar la identificación, la obtención y movilización de materias biomásicas, en caso de bioenergía, extender y optimizar la respuesta técnico-ambiental en el uso de la energía. En el caso de bioenergía, optimizar la identificación de materias biomásicas, tanto las de biomasa como las de bioenergía. En el caso de la nuclear, las líneas, España tiene una posición destacable en el mundo nuclear, entre otras cosas, porque hemos tenido todo tipo de tecnologías, y aquí las propuestas son los materiales y gestión del envejecimiento, la digitalización. La digitalización del Big Data, la inteligencia artificial, son elementos transversales a todas las plataformas, utilización del combustible gastado, gestión del conocimiento, proyectos de investigación sociotécnica. También es cierto que también un elemento horizontal a todas las plataformas es el tema de la formación. Yo aquí quiero lanzar una punta de lanza por la formación profesional. En el caso de la eólica, por ejemplo, que es mi área de especialización, echamos mucho de menos la formación profesional, tanto para mantenimiento como para trabajar en proyectos de investigación. Tenemos una formación, yo creo que amplia, en la formación universitaria, pero la formación profesional la hemos dejado un tanto abandonada, y yo creo que es un tema, otro de las tareas pendientes o de los retos pendientes en la I+D y en la general en la economía española. Las líneas de I+D para fotovoltaica son, reducir el ECOE, que también es uno de los retos para la eólica, la integración en entorno urbano, la gestionabilidad, el almacenamiento e integración en red, la operación y mantenimiento. Evidentemente definir cuáles son las prioridades. Un tema que a todos nos preocupa también en la eólica y en las plantas que utilizan calderas, es el tema de la economía circular, el reciclaje y la reutilización de componentes. En el caso de Futurred estaríamos hablando de tecnologías digitales, el almacenamiento una vez más, la electrónica de potencia, muchos elementos en común entre otras plataformas, el marco Sandbox, que también se habla mucho del Sandbox. Yo también no acabo de ver mucho encaje, no acabo de ver cuál es porque el Sandbox sobre todo se orienta hacia el Sandbox regulatorio. Yo creo que tenemos que hacer experiencias piloto cuanto antes, llamémoslo Sandbox, llamemos proyectos piloto, para permitir cubrir ese gap, para permitir avanzar en ese retraso que tenemos con respecto a otros países. En el caso de la geotermia, estaría la geotermia profunda, la geotermia ingeniería básica, investigación de subsuelo, optimización de la geotermia en superficies, y la geotermia somera, que es en España tenemos un recorrido amplio, sería la reducción de costes, la mejora de los métodos de evaluación del terreno, incremento de la productividad de los sondeos, propuestas estrategias horizontales, la plataforma de eficiencia energética, que es la de Guillermo. Si alguna cosa se me olvida, como es el moderador, siempre tienes la posibilidad
posibilidad luego de completarme. La recuperación del calor residual para reutilización y conversión claro, cuando hablamos de almacenamiento hablamos mucho de almacenamiento eléctrico, pero no podemos olvidarnos también de los excedentes térmicos que se producen en muchos procesos industriales y la utilización en ciclos orgánicos para generar electricidad, las tecnologías de proceso y nuevos materiales que reduzcan la demanda, la digitalización, además un elemento común a muchas tecnologías, aprovechamiento para la producción de energía aprovechando las superficies que suponen las fachadas, la acumulación, ya he comentado, luego también nuevos motores y materiales para aeronaves. Solplat, cambiamos de rubro, pasamos a la solar térmica, avanzar en nuevos materiales, cubrir necesidades de calor solar en procesos industriales, integrar los avances de otras tecnologías de apoyo a la hibridación de energías renovables, almacenamiento térmico, climatización y desalación de agua, la de CO2, perspectivas futuras, captura del CO2, también almacenamiento geológico del CO2, usos y transformación del CO2 en distintas opciones, por ejemplo, transformación del CO2, producción de fertilizantes. Uno de los temas que se habla mucho es unir el CO2 con el hidrógeno para producir CH4 y crear un combustible derivado, que podría ser, con lo cual matamos los pájaros de un tiro. Por un lado, producimos hidrógeno, por otro lado, eliminamos el CO2 y con esto tenemos un combustible que facilita el transporte y la utilización en vehículo. Solar concentra, recuperamos la electricidad a través de la energía solar. Las perspectivas son ampliar la capacidad de almacenamiento, la hibridación con otras renovables, fotovoltaica, biomasa, perspectiva del mercado de capacidad que potencia firme el sistema eléctrico. Como he dicho antes, las renovables, hemos sido uno de los primeros países en los que las renovables hemos participado en los mercados servicios de ajuste, fundamentalmente la regulación potencia-frecuencia. Aquí la solar térmica tiene una ventaja y es que se puede almacenar durante el día y esos servicios aportarlos durante la noche gracias al almacenamiento térmico, investigación en materiales más eficientes y desde luego en este sector somos un sector prioritario. Yo creo que me quedan dos solo. El hidrógeno, que se ha convertido en el más del mundo de la investigación. Desde luego el reto es bajar costes y a través de la producción de electrolizadores. La idea es tener 6 gigavatios de electrolizadores en la Unión Europea en el periodo 2020-2024 y 40 gigavatios en el periodo 2025-2030. Invertir en proyectos de I+D, divulgar información. El hidrógeno, a pesar de ser hoy por hoy una tecnología, desde luego, una opción claramente europea para sustituir importaciones de gas natural, que en Europa nos estamos quedando sin gas, el reto también es demostrar que es económicamente viable, ¿no? Y por último, el área de la eólica, nosotros estamos inmersos en reducir el ECOE, bajar el coste para competir con otras tecnologías y, evidentemente, para tener una perspectiva de futuro. También nuevos materiales más ligeros y duraderos, favoreciendo la reciclabilidad. No he mencionado, para ser sintético, no he mencionado la digitalización, porque también, evidentemente, la digitalización aplicada al mantenimiento, por ejemplo, no solamente a los procesos industriales, es un tema clave. El desarrollo de prototipos y proyectos singulares, tipo, por ejemplo, el sandbox que antes he mencionado, pero no regulatorios, sino proyectos singulares tecnológicos. Yo soy muy partidario de utilizar las Islas Canarias, por ejemplo, o las Islas Baleares como un ámbito donde nos permite utilizar no solamente soluciones de tecnologías renovables, sino también los convertidores grid-forming que tienen la virtud de ser capaces de controlar, es una fuente de tensión, con lo cual se asimila mucho a la generación síncrona. Bueno, con esto he hecho un resumen rápido, perdón por la rapidez, la síntesis, pero bueno, insisto en que tenemos capacidad, el reto es fomentar la cooperación industria-centros de investigación y, desde luego, impulsar también la colaboración intercentros para crear proyectos prioritarios y ser uno de los actores fundamentales en el desarrollo tecnológico futuro de la descarbonización. Nada más, Guillermo, muchas gracias. No he podido poner la cámara porque no me ha dejado, no sé por qué. Pero bueno, ya como mucha gente me conoce, yo creo que no habéis perdido nada. Sí, hombre, sí, eres famoso, te conocemos muchísimo. Quería que ibas a decir que eres guapo y hubiera estado bien. No, porque soy celoso, no te lo voy a decir en público. Gracias, Muchísimas gracias, Alberto. No le damos más vueltas. Luego sí haré una apreciación, si es que no hay demasiadas preguntas sobre lo que has dicho, pero daré prioridad a las preguntas de la audiencia. Ya tenemos con nosotros a Marian.
Entonces, pues ya me quedo tranquilo, Marian. Ferre es la jefa de la subdivisión de programas temáticos científico-técnicos de la Agencia Estatal de Investigación. Y su presentación pues, va a ir pues, sobre los programas que gestionan desde su área de trabajo. Marian, cuando quieras. Bueno, pues como decía Guillermo, voy a intentar explicar sobre todo estos instrumentos que van a tener financiación por el plan de recuperación de la Unión Europea, pero antes quería hacer un resumen un poco del, digamos, el escenario en el que estamos ahora mismo con las ayudas de la agencia. Por un lado, las esferas verdes y el rectángulo verde son convocatorias que ya se conocen, son bien conocidas por todos los beneficiarios, que son los proyectos de investigación básica orientada y no orientada, la que está dirigida a públicos, que es la convocatoria del Plan Nacional, la que todo el mundo conoce desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues esta convocatoria sigue su curso normal. Ahora mismo estamos resolviendo la convocatoria del año pasado y en otoño pues tendrá otra convocatoria como siempre. Esta convocatoria pues es una convocatoria bottom-up en la que todos los temas son, digamos, bienvenidos dentro de las áreas temáticas de la agencia y con TRLs muy bajitos, del 1 al 3, como ya sabemos. Por otro lado, tenemos la convocatoria de colaboración público-privada. Esta es la convocatoria de retos colaboración, que también es una vieja conocida. En este caso, pues tenemos TRLs más altos, de 4 a 6. Ahora veremos con proyectos ya con productos cercanos al mercado, de desarrollo experimental. Y tiene una novedad, ese círculo rojo que tiene alrededor de la elipse, y eso es porque el dinero de la convocatoria de este año, de la del 21, que será para ejecutar en el 22, y la del 22 para comenzar en el 23, la parte de subvención vendrá del Fondo de Recuperación Europeo. Eso mismo ocurre con el rectángulo verde, que son todas las iniciativas que tiene esta casa para impulsar la participación de todos los agentes en los programas europeos, que son herramientas ya conocidas, pero que también van a tener la novedad de que la financiación va a venir del plan de recuperación. Luego tenemos 3 elipses azules que representan las nuevas convocatorias, las que han nacido a la luz de la posibilidad de este fondo del plan de recuperación, donde la parte que hay en subvención en todas ellas viene 100% de este fondo. Y nos encontramos con prueba de concepto, en primer lugar, que viene a cubrir un poco el gap entre los proyectos de investigación más básica y los proyectos de colaboración público-privada, potenciando la transferencia de conocimiento, el desarrollo de prototipos, como veremos a continuación, que ha estado, digo, porque ya hemos convocado la primera convocatoria, que ya se ha cerrado, ya tenemos todas las solicitudes y estamos empezando el proceso de evaluación, aunque habrá otra convocatoria el año que viene, como explicaré más adelante. Ha estado dirigida a públicos en este caso y tenemos una segunda convocatoria que es la de líneas estratégicas, que también se ha publicado, se ha convocado, se ha cerrado y estamos en paralelo con pruebas de concepto con el proceso de evaluación. En este caso eran proyectos de colaboración público-privada, pero con un TRL un poco más bajo que retos colaboración, estaban en el marco de la investigación industrial, aguas abajo del desarrollo experimental, dirigida a públicos y privados y bueno, ahora un poquito más adelante. Y nos queda una tercera, transición verde digital, que todavía no ha aparecido en escena, que se prevé que a final de año, si todo va bien, se pueda convocar. De esta solamente habrá una convocatoria en todo el plan de recuperación, estará dotada casi con 300 millones de euros y irá enfocada, como bien dice ahí, a la transición verde y digital en esos temas y está dirigida a públicos fundamentalmente. Bueno, pues dicho esto, vamos a un poquito al marco de donde nos estamos moviendo, el plan de recuperación, que como sabemos es un mecanismo de Europa para recuperar la economía de Europa y de España en concreto. Y bueno, pues reconoce ese plan de recuperación a la ciencia y a la I+D+I como un elemento clave para fomentar pues tanto la productividad del tejido empresarial, el empleo, la modernización, la transformación de procesos, tanto productivos como sociales, medioambientales, y tiene una serie de líneas directrices entre las que se encuentra el cuarto principio director, que habla de la colaboración público-privada en concreto, diciendo que lo considera esencial e indispensable para aumentar esa capacidad de inversión de proyectos tractores y movilizar tanto a las empresas, a los agentes sociales
y llegar a todo el tejido productivo. Bueno, pues con este marco es como se decide poner los fondos sobre la mesa de este plan de recuperación. Se apuesta por la colaboración público-privada, con lo cual la convocatoria, que antes, esta es la primera novedad, antes se llamaba Retos Colaboración, ahora se va a llamar simplemente Proyectos en Colaboración Público-Privada. Esto es por el marco de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, que deja de hablar de retos sociales, pasa a hablar de clústeres, de líneas prioritarias, de líneas estratégicas, y simplemente es una adaptación al nuevo entorno, pero la filosofía es la misma. Como esta convocatoria fomenta la colaboración público-privada, se decide la parte de subvención de la convocatoria que provenga de ese plan de recuperación. Como decíamos, es una convocatoria que ya sabemos que está contemplada en el plan estatal y en el marco de recuperación. Y yo creo que es bien conocido el objetivo de esta convocatoria, que es fomentar la colaboración entre las empresas y los organismos de investigación, dirigidos a dar respuesta a esos desafíos que se plantean en cada momento, y en este caso de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación del nuevo periodo, del 21 al 27, con proyectos de desarrollo experimental, con un producto cercano al mercado. Y en este caso, pues los proyectos tendrán que ir enfocados en vez de los retos sociales, como se hacía antiguamente, pues a los 6 clústeres que reconoce la estrategia, entre los que está, por supuesto, clima, energía, movilidad, en el clúster número 5. El presupuesto de esta convocatoria aún lo tenemos que terminar de perfilar, pero se prevé que en la parte de subvención hay un incremento considerable, casi pensamos como un 50% respecto a la última convocatoria del 2019. Los consorcios, digamos que siguen siendo como hasta ahora, obligatorio, por supuesto, un organismo de investigación público-privado y una empresa para que haya colaboración. La participación mínima de cada una de las entidades que participan en el consorcio, un 10% del presupuesto. Bueno, recalcar como siempre que si solamente hay una empresa en el consorcio no puede tener más del 70% del presupuesto. Si la parte empresarial es más del 70%, al menos debe de haber 2 empresas para compartirlo, porque si no se considera que no hay colaboración. Al menos el 60% del presupuesto debe ser de la parte empresarial. Esto es lo que hasta ahora teníamos establecido. Estamos valorando si mover un poquito ese 60%, pero en ningún caso sería por debajo del 50%. El coordinador en estos proyectos es la empresa. Queremos que sea el tejido empresarial los tractores de esta innovación, de este desarrollo experimental. Los proyectos en esta convocatoria van a durar 3 años. Al contrario que solía ocurrir, que tenemos una horquilla entre 2 y 4, casi con toda seguridad serán 3 años. Esto viene marcado por el marco que nos establece el plan de recuperación, que tenemos que en agosto del 2026 todos los proyectos que se financien con este plan tienen que estar acabados, tienen que estar justificados por los beneficiarios, revisados por nosotros y justificados a Europa, con lo cual proyectos de 4 años empezaría a ser inviable, con lo cual pues estamos pensando en que sean de 3 años todos. La novedad de esta convocatoria, que ya lo hemos implementado en las líneas estratégicas que veremos a continuación, es que no va a haber anualidades. Antiguamente en Retos Colaboración siempre el presupuesto estaba repartido por anualidades estancas, en las que si pues el presupuesto concedido para un año no se ejecutaba, no se podía pasar de año. Pues gracias a la naturaleza de los fondos y otras circunstancias, pues podemos permitirnos diseñar un proyecto con un periodo único de ejecución, es decir, el proyecto empezará hoy y acabará 36 meses más tarde, y durante ese periodo se podrá ejecutar el dinero libremente. Eso sí, habrá que justificar año a año lo que se haya gastado. Los proyectos, aunque consigamos, consigamos convocar en el último trimestre del año, porque dependemos de unos temas con Hacienda, si puede ser en los últimos meses del año o recién comenzado el año 2022, en cualquier caso, la ejecución de los proyectos comenzará en el 22. No habrá presupuesto para el 21 en esta convocatoria. Estamos también valorando el bajar el umbral mínimo del presupuesto de los proyectos, quizás a 300.000 euros. Bueno, esto es todavía algo por decidir, pero está encima de la mesa, entre una de las cosas a modificar. Entidades solicitantes, como siempre, todos los organismos de investigación públicos y privados del sistema de I+D+I, y todas las empresas, independientemente del tamaño de la empresa, y las asociaciones empresariales sectoriales. La forma de financiación, como viene siendo habitual, los organismos de investigación, ya sean públicos o privados, reciben subvención.
La diferencia es que los organismos públicos, aunque su personal propio computa para el presupuesto, para ese 10% mínimo de presupuesto del proyecto que exigimos, el coste directo no se vuelve a financiar porque ya está pagado por alguna administración pública. En el caso de los privados sí que se financia el coste, digamos, directo del personal propio. Las empresas reciben subvención en forma de las empresas reciben préstamo cuya intensidad de ayuda puede llegar hasta el 95% y va a depender del tamaño de las empresas y de la clasificación financiera de las mismas. Solo hay una excepción, que son las empresas públicas que no se pueden endeudar y que estas reciben la intensidad máxima que el marco europeo permite para las grandes empresas para no incurrir en problemas con el tema de las ayudas de Estado, y es un 40% de lo solicitado. Bueno, pasamos a la siguiente convocatoria, que es la de proyectos estratégicos. Esta convocatoria ya hemos, como decíamos, ya hemos publicado la primera, convocado, cerrado, ya tenemos encima de la mesa 447 proyectos, y creo recordar. Y bueno, pues en este momento se está iniciando el proceso de evaluación. Es una iniciativa que bueno, pues se contempla en el plan estatal, en el mecanismo de recuperación, y que tiene como novedad, es la única convocatoria de la agencia hasta ahora, que no es bottom-up, con los temas abiertos, digamos, dentro del marco de la estrategia siempre, pero con temas abiertos, sino que se definen unos topics, digamos, como se hacen en los programas europeos, específicos donde presentar los proyectos. Es decir, que bueno, esta convocatoria ha tenido 23 topics, que el año que viene, pues evidentemente en la siguiente convocatoria, porque habrá una segunda convocatoria en el 2022 de esta convocatoria, de líneas estratégicas, variarán esos topics. En este caso, la convocatoria, pues igual potenciar la colaboración entre los organismos de investigación y las empresas, dando respuesta, en este caso, a esos topics que se definen. Con interdisciplinaridad tienen que ser los proyectos para dar respuesta a estos topics, y salió esta convocatoria con 43 millones de subvención y 43 de préstamo. Bueno, hemos pedido que se presentaran los proyectos a un solo topic. Ahí es donde se van a evaluar los proyectos que se han presentado. No se va, digamos, independientemente de que alguien pueda considerar, uno de los evaluadores, que el proyecto encajaba mejor en otro topic, no se van a mover, se van a evaluar en el topic presentado. Como decíamos, el marco es la investigación industrial, y han tenido un presupuesto, se ha solicitado un presupuesto entre 400.000 euros y 2 millones de euros. Una horquilla bastante amplia para dar respuesta a esos temas, a esos tópicos. El consorcio en este caso, pues igual, un organismo de investigación público-privado y una empresa como mínimo. El 10% de participación en el presupuesto era lo exigido para cada uno de los miembros del consorcio. El tema de la parte empresarial mayor del 70%, igual que en retos colaboración. En este caso no se ha establecido un porcentaje del presupuesto que debía de ser de la parte de investigación y de la parte empresarial, se ha dejado libre, y el coordinador también se ha dejado libre para que fuese bien un organismo de investigación público-privado o una empresa. A la pluma de los primeros datos que tenemos, digamos que están como a un tercio de los proyectos presentados, un tercio los lideran empresas, un tercio la universidad y un tercio los organismos de investigación públicos y privados. Entonces, bueno, se ha distribuido bastante equitativamente, dependiendo de los tópicos. Fundamentalmente se ha balanceado más hacia un sitio o hacia otro. Los proyectos se pedía una duración de 3 años, al igual que explicaba antes, con un solo periodo de ejecución sin anualidades. En este caso, son proyectos que tienen que empezar este año. Se ha marcado en la solicitud la fecha de comienzo, que nunca tiene que ser superior a la de la presentación de la solicitud. Y bueno, pues son compatibles con otras ayudas, y bueno, pues el presupuesto, cada uno ha presentado en esa horquilla que decíamos lo que se adecuaba a las ayudas. La diferencia es que en esta convocatoria se ha pedido la memoria en inglés respecto a las que hacemos en la agencia, en colaboración público-privada, porque bueno, los paneles de evaluación van a tener componente internacional, con lo cual esta memoria se ha solicitado en inglés. Las entidades solicitantes las mismas que en el antiguo retos colaboración. La forma de financiación exactamente igual, con la salvedad de que las empresas públicas que reciben subvención tienen un poco más de intensidad de ayuda, en vez del 40%, el 65%, ya que el marco europeo para investigación industrial tiene unas intensidades máximas de ayuda mayores, porque el riesgo en estos casos es mayor, ya que está aguas abajo del desarrollo experimental. Y pasamos a pruebas de concepto, que es la otra convocatoria nueva. Digamos, no vamos a hablar de la de transición digital,
Italia Verde porque, sinceramente, todavía no hemos empezado a diseñarla. Primero estamos sacando adelante estas dos y en cuanto terminemos seguiremos con la siguiente. Bueno, pues esta convocatoria la teníamos en mente hace tiempo, entendíamos que hacía falta algún instrumento para potenciar esa transferencia de tecnología, para pasar de esos proyectos de investigación más básicos antes de llegar a la colaboración público-privada con el desarrollo experimental, y esta nueva oportunidad del plan de recuperación pues nos ha dado el marco para ello. Bueno, para definirlo se ha contado con un montón de agentes implicados para intentar cubrir todas las necesidades. Los objetivos de esta convocatoria, pues fomentar y acelerar la transferencia de conocimiento y resultados que se generan en proyectos de investigación y que se pretende la explotación de los resultados de los mismos, de los productos, y que suponga un beneficio para la economía, para la sociedad, la cultura o las políticas públicas. Además, esta convocatoria pretende fomentar el espíritu emprendedor e innovador de los grupos de investigación, que muchas veces es un poco flojo, carecen de ellos, con lo cual pues, se ha fomentado la capacitación a través de actividades de formación, asesoría o mentoría que podían estar incluidas en el proyecto. Y no solamente a los grupos de investigación, sino a las propias instituciones, ¿vale? También se quiere fortalecer esa mentalidad de transferencia que tanta falta hace. El presupuesto de la convocatoria ha sido 40 millones de euros en esta ocasión. Esta convocatoria, al igual que las de líneas estratégicas, va a tener una segunda oportunidad el año que viene, en el 2022 habrá otra convocatoria. Los proyectos que se han presentado debían de provenir de algún proyecto que ya se hubiese financiado en la agencia, en esa parte de investigación más básica, de orientada y no orientada. Se han definido un par de convocatorias origen y para el año que viene pues serán otras distintas. Y eran los programas de generación de conocimiento y retos de investigación los que han dado lugar a estas pruebas de concepto. Había que demostrar que se disponía de un conocimiento o de resultados que supusieran un avance científico-técnico y que fuesen innovadores, que pudieran demostrar ese potencial de transferencia o de aplicación o explotación con beneficios en todos los ámbitos. Y además se debía proponer un plan de implementación que concretara las previsiones respecto a esa protección, transferencia y aplicación o explotación de resultados. Además, por supuesto, el impacto que se esperaba de ello. Estos proyectos estaban orientados a progresar, al menos en esa primera etapa de desarrollo precompetitivo y de facilitar su transferencia o explotación. Se han aceptado propuestas en diferentes grados de maduración tecnológica y se podían presentar a cualquiera de las áreas temáticas de la Agencia Estatal de Investigación en materia de investigación más básica. Son proyectos que van a durar 2 años, que se les va a conceder como un máximo de 150.000 euros por proyecto y, como decíamos, orientado principalmente a la valorización, protección y transferencia de resultados. Los requisitos de participación, bueno, pues al provenir de proyectos financiados por la agencia, pues siguen las pautas de estos proyectos de investigación básicos. Tenía que ser el mismo IP, los mismos requisitos de participación de ser doctor, de estar vinculado a la entidad a la que se pertenece, las mismas condiciones para el equipo de investigación y el equipo de trabajo y, bueno, pues en principio replicar un poco el formato de los proyectos iniciales. Si eran proyectos individuales, las pruebas de concepto tenían que ser individuales. Si provenían de un proyecto coordinado, las pruebas de concepto tendrían que ser en un proyecto coordinado también. Y son proyectos que eran compatibles con cualquier otra ayuda. Las entidades solicitantes, pues todas aquellas que pueden, digamos, solicitar proyectos de investigación básica, todos los agentes públicos y privados de I+D, y debían de presentar una declaración responsable sobre que eran la entidad propietaria del conocimiento de los resultados que se pretenden, que eran objeto de esta prueba de concepto, que no eran ya copropiedad de empresas, ni se habían licenciado ni transferido, y en qué situación de protección industrial e intelectual se encontraban. Actividades financiables, pues todas estas que aparecen aquí listadas: análisis de viabilidad técnica, comercial o social, prototipos, colaboración con empresas, colaboraciones con administraciones públicas, protección de conocimiento y gestión estratégica de los derechos de propiedad industrial e intelectual, explotación de resultados con elaboraciones de modelos de negocio, creaciones de empresas de spin-off o de empresas de base tecnológicas, actividades, como decíamos, de formación, de mentoría, para fortalecer esa capacidad innovadora y emprendedora de los equipos de investigación. Y bueno, pues hasta aquí las características de esta convocatoria, y aquí solamente 3 transparencias que creo que no se nos pueden olvidar nunca en todo este periodo del plan de recuperación,
y es que todos los fondos que vengan del plan de recuperación van a tener que tener un análisis previo por los beneficiarios y un análisis posterior nuestro de ese análisis que han hecho los beneficiarios de si su proyecto causa daño al medio ambiente. Esto viene por el Reglamento de Taxonomía de la Unión Europea, está dentro del plan de recuperación dicho y es de obligado cumplimiento, de forma que si no cumplen con este principio, las propuestas se excluyen y ni siquiera pasan a evaluación. Es un motivo de exclusión. Se hace mucho hincapié en el tema de los combustibles fósiles y en los gases de efecto invernadero, pero no solo eso. Hay otros muchos objetivos. Estos son los 6 objetivos que hay que cumplir, a los que no hay que dañar, que es la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, el uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, la transición hacia la economía circular, la prevención y control de contaminación y la biodiversidad y la protección y recuperación de biodiversidad y ecosistemas. Bueno, pues este análisis, como digo, se hace por los beneficiarios con unas guías que están publicadas y también hacemos referencia en las convocatorias. Hay que hacer un análisis proyecto a proyecto de cada uno de estos principios que presenta el beneficiario. Nosotros chequearemos con una comisión de expertos ad hoc para ello y en caso de que estos no se cumplan, el proyecto no podrá seguir adelante. Con lo cual, esto es todo lo que os quería contar de las nuevas convocatorias y bueno, pues un placer. Pues muchísimas gracias. Y pasamos con el último ponente, que es Miguel Rodrigo, que es el jefe del Departamento de Marco Regulatorio y Estrategia Corporativa del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, y nos va a presentar pues una serie de medidas de componentes del plan de recuperación, transformación y resiliencia, y son concretamente los componentes 1, 2, 7, 8, 9 y 11. Me parece que no me he confundido en las notas que he tomado. Así que, Miguel, cuando quieras, pues lanza tu presentación. Empezamos con lo básico. A ver. Sí, perfecta. Sí, Genial. Muy bien, cuando quieras. Muy bien. Oye, pues lo primero de todo, muchas gracias a Guillermo y a las plataformas por habernos invitado a estar aquí hoy. Antes de entrar en materia con las líneas de ayudas en concreto, quería dar un par de pinceladas del plan, porque yo creo que tiene particularidades que lo hacen, que hacen que merezca la pena que nos paremos un momentín antes de entrar en harina. Y es que estamos hablando de líneas de ayudas cuando el plan de recuperación aún no tiene el visto bueno por parte de la Comisión Europea y del Consejo, ¿no? Es un plan de recuperación que ha elaborado el Gobierno de España en un esfuerzo bastante intenso, como os decía, de la Administración General del Estado. Yo llevo ya unos cuantos años trabajando en el sector público y nunca había visto un esfuerzo tan continuado, tan intenso, de tantos ministerios distintos en un mismo documento, ¿no? Y lo empezamos en septiembre del año pasado y, como os decía, a día de hoy no está 100% finalizado. Falta el visto bueno del Colegio de Comisarios y luego la aprobación por parte del Consejo. El estado actual es que el Gobierno español remitió el plan el 30 de abril y ahora la Comisión tiene 2 meses como máximo para aprobarlo o no aprobarlo, ¿no? Entonces esperamos que a lo largo de este mes de junio tengamos ya su veredicto final. En el ámbito energético, que es en el que trabajamos desde IDAE, desde la Secretaría de Estado de Energía, hemos contado con la suerte a la hora de elaborar este plan de contar con una planificación energética muy reciente en distintos ámbitos, empezando por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, pero también la estrategia de descarbonización a largo plazo, la hoja de ruta del hidrógeno renovable. Es decir, contábamos ya con unos mimbres de partida que nos han ayudado mucho a la hora de elaborar los aspectos energéticos de este plan. También hay que entender que es un plan que nace en un contexto que es el de la situación que vivimos como sociedad a partir de marzo de 2020, que es la irrupción del coronavirus, ¿no? Por hacer brevemente memoria, contábamos con una nueva Comisión Europea por aquel entonces, que había entrado en funcionamiento a finales de 2019, y esa Comisión Europea lo primero que hizo cuando entró fue aprobar el Green Deal, lo que se llamó Green Deal, que es el Pacto Verde Europeo, que era una apuesta clara por la descarbonización
en el medio y en el largo plazo de las economías europeas, ¿no? Entonces, a nivel europeo, cuando surge e irrumpe el coronavirus, surge un debate que es ¿qué hacemos? ¿Aceleramos, paramos, nos mantenemos como estábamos con relación a la transición energética y al Green Deal, ¿no? Y ahí la apuesta fue muy clara de acelerar, de aprovechar la irrupción del coronavirus para potenciar la transición energética a nivel europeo. Y nosotros tenemos la suerte de que a nivel país estamos completamente alineados con esa apuesta que decidió la Unión Europea en marzo de 2020, ¿no? Y con posterioridad a marzo de 2020, la Comisión ha seguido aprobando documentos estratégicos en esta línea, como fue la hoja de ruta del hidrógeno en julio o la estrategia de integración sectorial también en julio de 2020, ¿no? El contexto normativo del plan de recuperación es el reglamento 2021/241 que se aprueba en diciembre y que es el que viene a fijar un poco las bases de los planes de recuperación que tenemos que elaborar los Estados miembros. Hay un concepto que también es muy importante que introduce el plan y que yo creo que nos vamos a acostumbrar a oír hablar de él mucho en los próximos años, que es el del etiquetado verde, el tagging climático que llaman en la nomenclatura del reglamento, que es una exigencia a nivel europeo para que los planes de los Estados miembros cumplan, que es que al menos el 37% del plan de recuperación, que es un plan integral que va desde cuestiones energéticas a reforma de la Administración de la Justicia, reforma en materia de empleo, reforma fiscal, es un plan muy integral, pero siendo un plan integral, la Comisión Europea nos conmina a que al menos el 37% del presupuesto del plan se dedique a la transición climática, a la transición verde, ¿no? En el caso español, como podéis ver ahí, es un valor ligeramente por encima del 37%. Pero yo creo que debemos ir acostumbrándonos a este tagging, a este etiquetado climático de las inversiones, ¿no? Porque a nivel europeo, antes del plan de recuperación, la Comisión ya había publicado el reglamento de taxonomía, que es un reglamento que inicialmente se pensó de modo voluntario para el sector financiero para orientar qué inversiones eran sostenibles o no. Y justo ahora la Comisión acaba de aprobar un par de actos delegados de mitigación y adaptación que detalla muy bien, con un grado de detalle muy alto, qué tipo de inversiones pueden considerarse sostenibles y cuáles no. Como os decía, esta normativa en principio estaba destinada únicamente al sector financiero, pero ¿qué ocurre? Que aprovechando que se iban a realizar estos planes de recuperación, se nos ha invitado también a los Estados miembros a usar de alguna forma esa terminología y esa clasificación de inversiones sostenibles. Entonces, el reglamento que os decía, el 2021/241, que establece el mecanismo para la recuperación y la resiliencia, establece una categoría muy exhaustiva de actividades y establece un tanto por ciento de contribución de esas actividades a la transición verde. De forma que cuando uno hace su plan, etiqueta, clasifica las actividades que quiere llevar a cabo de acuerdo a ese anexo y le sale un tanto por ciento de contribución a la transición verde. Por poner un ejemplo, en materia de eficiencia energética no vale o no contribuye en un 100% a la transición verde cualquier tipo de actuación en eficiencia energética, sino solo aquellas que consigan un 30% de reducción del consumo de energía final. Es decir, vemos que se aprovecha el plan de recuperación, transformación y resiliencia para fomentar una mayor ambición en materias como eficiencia energética, por ejemplo. Otro principio muy relevante y muy relacionado con el reglamento de taxonomía es el principio de do no significant harm, que es un principio que consta a su vez de 6 apartados, que es mitigación, adaptación al cambio climático, economía circular, etcétera. Lo podéis ver en la normativa, que hay que evaluar para cada una de las actuaciones, de forma que podamos garantizar que ninguna de las actuaciones que llevemos a cabo vayan contra este principio de do no significant harm, de no hacer un perjuicio medioambiental significante al medio ambiente. Bueno, yendo en concreto ya a nuestro plan de recuperación, es un plan que no sé si habéis podido consultar en la web de Presidencia, pero se compone de lo que se han llamado 10 componentes. Me oigo con eco de repente. No sé.
¿Qué ha pasado? Bueno, perdona, de 10 políticas palanca, que son las que veis en esta diapositiva, y de un total de 30 componentes. Es decir, la estructura es política palanca y a su vez cada una de ellas dividida en componentes. En lo que le toca a IDA y a la Secretaría de Estado de Energía, estamos principalmente involucrados en la política palanca 1, de Agenda Urbana y Rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, por temas relacionados con movilidad eléctrica, rehabilitación energética de edificios y reto demográfico. El plan tiene un componente muy importante de transición energética en municipios de menos de 5.000 habitantes para apoyar el reto demográfico. Entonces, aparte de política palanca 1, estamos, por supuesto, muy implicados en la política palanca 3, de transición energética justa e inclusiva, que tiene un presupuesto en el periodo 2021-2023 de 6.385 millones de euros. Y también estamos implicados en la política palanca 5, de modernización de la AGE, porque hay una inversión específica que es transición energética en la Administración General del Estado. Entonces, como os decía, de los casi 70.000 millones de euros que tiene de presupuesto el plan, aproximadamente un 9% tienen un componente energético. Aquí lo podemos ver de forma más clara, donde la Secretaría de Estado de Energía tiene un papel más predominante. En el componente 1 de plan de choque de movilidad, ahí va a haber, y de hecho ya está publicada, nuevas convocatorias del programa MOVES, de movilidad eléctrica, donde daremos ayudas a puntos de recarga de vehículos eléctricos y vehículos eléctricos. Es una inversión esta que tiene un presupuesto de 1.500 millones de euros. Por ser exactos, el periodo de aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia va desde febrero 2020 hasta 2023. Es decir, es un poco más amplio de lo que os comentaba, porque el reglamento europeo permite que te contabilices ya inversiones que se hicieron a partir del momento en el que aparece el coronavirus, ¿no? Entonces, por ejemplo, el programa MOVES 2, que es un programa que ya había salido en 2020, lo podemos contabilizar ya contra el plan de recuperación. Entonces, habrá un componente importante de movilidad eléctrica, en coherencia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que augura 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, pues el objetivo, tanto con vehículo eléctrico como con el resto de componentes, es aprovechar el plan de recuperación para que, más allá de suponer una medida contracíclica que suponga un impacto positivo en empleo y en actividad económica, porque es evidente que había que hacer algún tratamiento de shock era necesario para salir del bache económico que había supuesto el coronavirus. Aparte de eso, la idea es aprovecharlo como un cambio estructural, es decir, no quedarnos en una mera medida contracíclica, sino en aprovechar para el cambio estructural que propone el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, adelantarlo, que ocurra antes de lo que de forma natural hubiera tenido lugar. Es muy importante también recordar, porque entendemos que las ayudas sean las que se lleven los titulares y entendemos que hay mucha expectación con las ayudas. Pero es muy importante entender que este plan de recuperación, para conseguir ese cambio estructural, es un plan que integra reformas e inversiones. Es decir, no es un plan únicamente de ayudas, no es un fondo FEDER que tenga una serie de convocatorias y que bueno, contra factura luego se acredita que se ha gastado el dinero y ya está, ¿no? El enfoque del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es distinto. Lo que hemos hecho ha sido negociar con la Comisión Europea objetivos para cada una de estas inversiones que veis aquí, pero también para las reformas. Es decir, lo que nos compra la Comisión a nosotros y al resto de Estados miembros es un pack integral de reformas y de inversiones, ¿no? Entonces, bueno, pues en materia de renovables, en materia de almacenamiento, en materia de hidrógeno renovable, es evidente que, aparte de las ayudas, habrá toda una serie de normativa nueva que tendrá que ir acompañando y que, en conjunción con las ayudas, será la que permita conseguir los hitos y objetivos que se fijan en el plan. Bueno, por retomar, política palanca 1, inversión de movilidad eléctrica, 1.500 millones de euros para todo el periodo.
En materia de rehabilitación energética de edificios, y esto también era una voluntad de la Comisión Europea que coincide con lo que queríamos hacer, hay una apuesta muy fuerte por que de una vez por todas la rehabilitación energética de edificios despegue en España a los ritmos que necesitamos y que predice tanto el PNIEC como la ERS publicada por el MIDMA. Aquí deciros que la competencia fundamental de rehabilitación energética de edificios dentro del plan de recuperación recae sobre MIDMA. Es decir, es el antiguo Ministerio de Fomento quien manejará la mayoría de fondos para rehabilitación energética de edificios dentro del plan de recuperación. En IDAE seguiremos manejando fondos asociados al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que son los que nos permiten financiar el PRE. Habrá fondos también asociados al nuevo periodo estructural de fondos europeos, el 21-27, habrá FEDER, pero en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia será principalmente MIDMA quien gestione el presupuesto dedicado a rehabilitación energética. Ahí lo que tendrá la Secretaría de Estado de Energía en el componente 2 será una inversión de 1.000 millones de euros para municipios de menos de 5.000 habitantes, para reto demográfico, para fomentar la rehabilitación energética de edificios en este tipo de municipios, es decir, un programa como el PRE de rehabilitación energética que ya existe, pero adaptado a municipios de menos de 5.000 habitantes, o un programa de desarrollo local sostenible para ayuntamientos, como ya existe, como ya gestiona IDAE, pero adaptado a municipios de menos de 5.000 habitantes. La principal novedad aquí es que habrá también convocatorias de lo que hemos llamado desarrollo local sostenible singular, que de forma un poco análoga al MOVE singulares, que premia actividades un poco más peculiares desde el punto de vista de la movilidad eléctrica, que probablemente combinen actuaciones, combinen agentes. En el caso del desarrollo local sostenible singular, pues también buscaríamos incentivar actuaciones un poquito más complejas que las que se recogerían en las otras líneas de ayudas. La política palanca 3, que es la que nos impacta de lleno a la Secretaría de Estado de Energía, está formada por 4 componentes. El de desarrollo integrado de energías renovables, que es el componente 7, el componente 8, que es de almacenamiento e integración de renovables en red, el componente 9 de hidrógeno renovable y el componente 10 de transición justa. Por último, en la política palanca 4, como os decía, dentro de la reforma de la AGE, que es una reforma integral que cubre muchas otras cosas, habrá una inversión, que es la C11 y 4, que supondrán más de 1.000 millones también de euros para transición energética en la Administración General del Estado. Como os decía, hemos tenido la suerte, y todos aquellos que estéis muy implicados en el sector energético lo habréis sufrido los 2 últimos años, hemos tenido la suerte de que el plan de recuperación nos pilló con una planificación energética ya muy desarrollada. Pues como os decía antes, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es un poco la base de todo, la estrategia de descarbonización a largo plazo, la hoja de ruta del hidrógeno, nuevos documentos que vendrán y que están integrados ya en el plan de recuperación como nuevos hitos y objetivos, como son la hoja de ruta del biogás, la de eólica marina, la Estrategia Nacional de Autoconsumo, otros ya aprobados, como la Estrategia de Almacenamiento, que es de este febrero pasado, o la hoja de ruta del hidrógeno renovable, que nos han servido como base para la preparación del plan y que la propia Comisión Europea en su día ya nos auguró que nos iban a servir muy bien de base al plan, porque el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima había recibido muy buena valoración por parte de la Comisión Europea. Bueno, por aterrizar los números que os comentaba antes, perdonadme porque lo del componente 1 lo había dicho mal, son 2.000 millones, no 1.000 en todo el periodo. Y de hecho solo en 2021 ya el presupuesto son de 1.100 millones a repartir entre la convocatoria del MOVES 3 ya publicada y la que se publicará del MOVES Singulares en los próximos meses. El componente 2 son 1.000 millones de euros, de los cuales 350 se empezarán a activar este año y ya ha pasado por conferencia sectorial 2 de las líneas de ayudas que se cargarían contra este componente, que son la que os decía del PRE, la rehabilitación energética en municipios de menos de 5.000 habitantes y también las actuaciones, las ayudas directas a ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. La inversión más fuerte en términos energéticos del plan es la del componente 7,
que en todo el periodo son 3.165 millones de euros, de los cuales ya 1.900 se activarían en el 2021. El componente 8 de infraestructuras eléctricas tiene un presupuesto de 1.365 millones, de los cuales el grueso se activa en 2021. Y el componente 9 de hidrógeno tiene un presupuesto aún mayor de 1.555 millones. Como veis, la idea es que en 2021 se active ya no solo la parte proporcional que tocaría si viéramos en 3 años el presupuesto total, sino un importe mayor, porque la idea es avanzar lo máximo posible las inversiones para que el efecto sobre la economía ocurra lo antes posible, para que la dinamización de la economía comience cuanto antes, ¿no? Y por eso, de hecho, no estamos esperando a que esté aprobado el plan para sacar líneas, porque como podéis ver en la diapositiva arriba a la derecha, ya en presupuestos generales del Estado en la anualidad 2021 se contemplaban 5.390 millones de euros para adelantar, para anticipar líneas de ayudas con cargo a estos componentes. Es decir, de alguna forma nos anticipamos al plan, porque si no, de otra forma, sería muy complicado ejecutar en 2021 importes muy elevados. Si esperamos al 30 de junio para que lo apruebe la Comisión, luego tiene que pasar por Consejo, probablemente hasta septiembre no se podrían activar líneas y llegaríamos probablemente tarde, ¿no? Entonces, el enfoque ha sido trabajar en paralelo. Mientras vamos negociando con la Comisión, mientras vamos cerrando plan de recuperación, vamos sacando líneas de actuación. Para sacar esas líneas de actuación, algunas tenemos bastante experiencia ya, como en temas de movilidad eléctrica, sobre todo ayudas a vehículo eléctrico y punto de recarga, no tanto en singulares, o rehabilitación energética de edificios. Podemos distinguir ese tipo de líneas de ayudas que podemos sacar ya de una forma muy inmediata en el BOE convocatorias concretas, y tenemos otro tipo de actuaciones, otro tipo de proyectos, como los asociados a almacenamiento, los asociados a hidrógeno renovable, donde la experiencia de la administración en líneas de ayudas es más escasa, ¿no? Entonces ahí lo que se ha hecho es varias manifestaciones de interés que en distintos ámbitos, pues renovables, comunidades energéticas, islas, hidrógeno, flexibilidad, que nos han permitido recabar opinión, recabar ideas del sector, ¿no? Está claro que no son convocatorias de ayudas estas manifestaciones de interés, sino una oportunidad de que todo aquel que quiera hacer llegar su idea, su proyecto, nos la haga llegar, para en un momento en el que estamos en fase de diseño de las líneas de ayudas, pues contemos con toda la información posible e intentemos que todas las tipologías de proyectos relevantes acaben recogidas en las convocatorias que saquemos. Para concluir, intentar ceñirme al tiempo, ¿cómo aterrizamos todo esto? Hemos hablado del plan de recuperación, hemos hablado de políticas palanca, hemos hablado de componentes, hemos hablado de inversiones. Ahora, ¿cómo llega esto al ciudadano, a la pyme, a la empresa, al centro tecnológico? Es a través de las líneas de ayudas. Como os decía, ya está publicada en el BOE el MOVES 3. El MOVES 3 es una línea de ayudas territorializada, es decir, que a nivel estatal se publica un Real Decreto de bases y luego las comunidades autónomas sacan las convocatorias donde ya los beneficiarios, los potenciales beneficiarios pueden aplicar. Es un Real Decreto que se ha sacado con un horizonte temporal desde ya hasta el año 2023 y que cuenta con un presupuesto inicial de 400 millones, ampliable a otros 400 más. Es decir, un potencial de 800 millones de euros, esperando, confiando en que se agoten y que haya demanda tanto de vehículo eléctrico como de punto de recarga. Otra línea de actuación que aún no está publicada, pero que ya está en el disparadero, es el MOVES Singulares, con un presupuesto de 300 millones de euros. Aquí construimos sobre una línea de ayudas que sacamos el año pasado, pero que tuvo solo 15 millones de euros. Pero la manifestación de expresiones de interés de electromovilidad que hemos hecho nos permite pensar que va a haber sobredemanda, es decir, que hay mucho interés por una convocatoria de este tipo. Y por eso la hemos dimensionado en estos 300 millones de euros. Y esta será una convocatoria centralizada, es decir, que gestionará directamente la Secretaría de Estado de Energía. Otras líneas inminentes son el PRE 5000 y el DUS 5000. Como os decía antes, digamos que construimos sobre material conocido, construimos sobre convocatorias conocidas, y aquí lo que hemos hecho básicamente es adaptarlas a
la necesidad de afrontar el reto demográfico. Es decir, estas líneas serán dedicadas específicamente a municipios de menos de 5.000 habitantes, igual que el singular es 5.000, que tendrá un presupuesto de 100 millones de euros y que es verdad que está un poquito más retrasada que estas dos. Probablemente la veamos en el BOE un poquito más tarde. De las siguientes que veamos y que creo que puede ser un punto de inflexión en el sector de autoconsumo y almacenamiento detrás del contador en España, es una línea que ya anunció la ministra en conferencia sectorial hace un mes y que el proyecto de Real Decreto está muy avanzado, que es la de autoconsumo y almacenamiento detrás del contador. Nunca que conozcamos ha habido un instrumento de este potencial, con esta potencia de fuego, 560 millones de euros, ampliables otros 560 para instalaciones de autoconsumo. Creemos que ya hay un interés muy relevante por el autoconsumo, ya los cambios normativos recientes han permitido que se vaya aumentando notablemente, pero que esto puede ser un punto de inflexión para alcanzar los ratios de crecimiento que nos corresponden por potencial y por apuesta país, ¿no? Creemos que esta línea va a ser muy potente. Va a incluir ayudas no solo para sector servicios e industria, sino también para sector residencial, sector público y tercer sector. Y otra novedad muy relevante es que incluye también almacenamiento detrás del contador, asociado tanto a instalaciones existentes de autoconsumo como para instalaciones nuevas, ¿no? Aquí digamos que esta línea solapa los componentes 7 de renovables y el componente 8 de almacenamiento que hemos comentado antes, porque el sector energético cada vez es más complejo y cada vez más difícil mantenerlo en cajas estancas, ¿no? Bueno, pues este Real Decreto de Ayudas es un ejemplo. Vemos que integra cuestiones de pura generación, pero también de almacenamiento, porque cada vez van a estar más ligadas. Este Real Decreto incluye también un programa específico de incentivos a renovables térmicas en el sector residencial y en el tercer sector, que será de 200 millones de euros y será una convocatoria territorializada. Es decir, saldrá el Real Decreto a nivel nacional cuando acabemos la tramitación, confiemos en que antes del verano, y luego las comunidades autónomas publicarán sus convocatorias después. Esto es lo que os quería contar, porque la parte de restauración de zonas mineras abandonadas es del Instituto de Transición Justa, que ahí ya a mí me pilla más por los pelos. Yo creo que ahí es mejor que habléis directamente con ellos si tenéis cualquier duda. Y no está mi mail, pero es mrodrigo@idae.es, así que cualquier duda que os pueda ayudar, pues no dudéis en contactar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Estupendo. Y además vamos clavados de tiempo. La verdad es que lo habéis hecho muy bien. Estoy muy contento. No es mejor llevar el orden. Bueno, pues pasamos al turno de preguntas y entonces pues voy a empezar por el principio. Tengo unas cuantas. Empiezo por Pilar. Las preguntas para Pilar. Tengo una cuestión de Laura Corcuera de CENER, que pregunta que cuándo abren misiones. Supongo que lo has dado a entender, que en breve, bueno, pero esto ya lo contestas tú, pues si no será en junio, será en julio. ¿Y cuánto tiempo van a estar abiertas estas convocatorias? Bueno, pues a las dos cosas tengo que responder sin mucha certeza. Queremos sacar misiones lo antes posible, de hecho, pues ya se está dando los últimos toques. Y si es en junio, mejor que en julio. Desde luego, la intención de CEDETI es no dejarlo para septiembre. ¿Por qué? Pues porque hay que ejecutar presupuestos en 2021, entonces tendríamos problemas para sacar la resolución de la convocatoria en este año si no conseguimos publicar antes del verano. O sea que desde luego la intención está clarísima. No sé si había otra pregunta. Bueno, sí, ya te hago otra porque como esta la has contestado deprisa y esta creo que también es corta, pero eso ya es cosa tuya. Me pregunta Carmen Daroca que si tendrá CEDETI fondos Horizon Europe o solamente nacionales de Next Generation. Pues directamente tienen los Next Generation. Luego, como habéis visto en la diapositiva de origen de fondos, CEDETI también cuenta con parte de origen de fondos hasta ahora de Horizonte 2020 para programas cofinanciados como las Eranets o Eurostars, y algo habrá equivalente para Horizonte Europa. Pero el grueso viene del plan de recuperación de Next Generation Europe. Ajá, muy bien.
tengo alguna más y voy a hacer una ronda. Si da tiempo, pues luego te la planteo. De acuerdo. La siguiente para Marian. Es de Estíbaliz Crespo y pregunta que ¿para cuándo se esperan las resoluciones de las pruebas de concepto? Vale. Las resoluciones tanto de prueba de conceptos como de líneas estratégicas, porque van en paralelo, se han convocado en paralelo y el proceso va en paralelo. Voy a empezar por el final. En noviembre tienen que estar la resolución última, la de concesión, porque tenemos que pagar este año. Con lo cual entendemos que entre el final del mes de septiembre y noviembre se producirá la resolución provisional, la definitiva y la de concesión. O sea que la primera será para final de septiembre. Ajá, vale. Bien, pues te planteo otra. Aunque has dicho que está en fase de diseño, la convocatoria de transición verde y digital, nos pregunta Laura Corcuera que si está abierta para centros de investigación privados o no indexados en la lista de centros públicos. En principio debería estar abierta a los mismos beneficiarios que la convocatoria del Plan Nacional, a los organismos públicos y privados de investigación. Pero, como digo, estamos todavía diseñándola y esto no es ninguna certeza. Pero en principio los beneficiarios serán los mismos a los que va orientada tanto prueba de concepto como la convocatoria de proyectos de investigación. Muy bien, pues ahora paso con Miguel. Nos pregunta Estíbaliz Crespo que cada componente con qué programa va a estar financiado. Creo que más o menos lo has contestado, aunque no hayas puesto unos diagramas de estos de Venn con flechitas. Sí, o sea, todo de lo que he hablado estará financiado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Vale. Y otra que tengo yo, en la línea de autoconsumo y almacenamiento, me da la impresión, por lo que has dicho, de que está orientada solamente a aspectos eléctricos, ¿no? No hay cabida para almacenamiento ni upgrade de calor. Pues la verdad es que me pillas, Guillermo, porque es una línea que está en preparación ahora mismo. Creo que el foco principal es en el eléctrico, sí. Bueno, entonces he hecho bien. Pero cogedlo con pinzas, por favor. He hecho bien en comentarlo para que le tengáis un poco de cariño también al calor y al frío residual. Vale. De todas formas, Guillermo, solo por apostillar esto, es decir, estas líneas de actuación son las primeras, pero habrá más. Quiero decir que tampoco... Y el plan de recuperación es muy amplio, es decir, yo tampoco, si no vierais en la foto determinada tecnología, bueno, pues que habrá más líneas de actuación en el futuro también. Y otra que nos hace Carmen Daroca, en las ayudas que vais a conceder, ¿hay algunos presupuestos máximos por proyecto? ¿Lo vais a considerar? Eso en cada convocatoria sí, es bastante probable que en función de la tipología de proyectos se consideren. Hay que tener en cuenta también algo que no he comentado, que es que lo que la Comisión Europea dejó claro desde un principio es que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en ningún caso iba a tener con ningún tipo de exención del cumplimiento de la normativa europea de ayudas de Estado. Es decir, que hay ya de entrada una normativa europea, el Reglamento General de Exención por Categorías, que fija unos determinados límites máximos por proyecto y empresa que hay que cumplir en cualquier caso, o de lo contrario vas a un proceso de notificación y a autorización por parte de Bruselas que, bueno, pues tiene su complicación también. Que es posible, pero tiene su complicación. Muy bien. Vale, vuelvo a compilar. Es una pregunta muy particular, muy concreta. Nos preguntan, ¿dónde tendría cabida un proyecto que planteara una gran empresa que, por ejemplo, tuviera como objetivo pues, montar una instalación fotovoltaica para el autoconsumo o la recuperación de calor residual de un proceso? Pues tendría que tener más información. En principio, como mucho se podría dirigir a los proyectos de innovación que he comentado, pero eso sería si esa instalación mejora su producto, incorpora algo de innovación. Si es simplemente hacer una instalación simplemente
con todo, desde luego, el valor que tiene, pero que no implique una incorporación tecnológica a la empresa, CDTI no lo podría contemplar. No sé si el IDAE tiene ayudas para más en ese sentido, pero vamos. Necesitaría más información a qué se refiere exactamente, qué implica esa instalación para poder contestar. O sea que si tienes mi correo electrónico, si quiere, pues podemos contactar y ahondar en ello. Sí, además yo aprovecho para decir que el que tenga dudas de cómo gestionar o por dónde entrar para solicitar una ayuda, sobre todo en temas industriales, en temas de innovación, no tanto de investigación, pues lo que tiene que hablar es con los que gestionáis los programas y ya les diréis qué requisitos de componentes tecnológicos son necesarios. Pero bueno, no tengo más cuestiones, repaso el chat. No tengo más cuestiones. Lo único, sumarme a un ruego que ha hecho Alberto relativo a la difusión de los resultados de los proyectos que reciben cualquier tipo de apoyo público. Naturalmente, no se pueden revelar secretos o cuestiones que afecten a las empresas que han hecho el esfuerzo de arriesgarse a hacer algún proyecto de investigación, algún proyecto novedoso, algún proyecto de innovación. Pero sí veríamos todas las plataformas, porque es que el año pasado hicimos un trabajo en la mía, en la de eficiencia, y nos volvimos locos, para saber por dónde van los tiros, cuáles son los resultados de esos programas que preparáis, hasta qué punto se avanza tecnológicamente, hasta qué punto se demuestran las tecnologías. Esto ya pienso un poco más en el IDAE, que digamos que es el que está más cerca de la expansión de las nuevas tecnologías, porque cuesta muchísimo para plantear las hojas de ruta de los propios centros de investigación, saber qué está pasando con los intentos de avance tecnológico y de innovación que hacen otras entidades. No sé eso cómo se puede manejar, pero vamos, que cada vez que tengo la oportunidad os lo pido a todos. Yo llevo 10 años pidiéndolo, Guillermo. Yo creo que María me ha debido escuchar ya. Yo creo que sí me funciona el foco. ¿Se me ve ahora? Yo llevo mucho tiempo y desde luego con escaso éxito, ¿no? Yo creo que es importante, siempre está el tema de la confidencialidad pero yo creo que es importante saber qué es lo que se está haciendo, hacia dónde vamos. Yo coordino un par de proyectos de la Comisión Europea y desde luego para nosotros es un acicate saber que nos están viendo, que tenemos que difundir, que es un acicate para hacer cosas bien y para tener resultados. Luego es cierto que coordinar proyectos con una cultura internacional tan compleja no es fácil, pero sí que es bueno saber que que hay una cierta seguimiento de cuáles son los avances y todo esto, ¿no? Entonces, yo es algo que siempre hay varias cosas que yo siempre desde hace años ya voy diciendo. Una que es esta, otra la coordinación con centros tecnológicos, empresas. Tampoco hemos avanzado mucho. Entiendo que es más complicada porque depende de otros factores, pero en este tema en concreto creo que está en las manos de la Administración el hacer algo que nos permita visualizar hacia dónde vamos y qué es lo que nos queda por hacer. Mira, me acaba de entrar, disculpa Alberto, me acaba de entrar una pregunta para Miguel que trata del hidrógeno, que es un tema ahora pues candente. Nos pregunta Esperanza Montero, la parte destinada a hidrógeno de los fondos Next Generation, ¿conocemos cuál es el porcentaje de financiación que se va a dar? ¿O si habrá varias convocatorias? ¿Qué puedes decir? Sí, Guillermo, pues como no sabía si teníamos tiempo, le había contestado por escrito, pero no hay problema. No. A ver, hidrógeno junto con almacenamiento es uno de los que os decía, en uno de los ámbitos en los cuales no hay prácticamente experiencia en la Administración General del Estado para dar ayudas, sobre todo ayudas relevantes, ¿no? Ayudas importantes. Entonces, lo que estamos haciendo a día de hoy es
Todavía estamos en la fase de análisis de las manifestaciones de expresiones de interés que se hicieron, analizando la documentación que se recibió, y estamos haciendo también un benchmark de ayudas concedidas en otros Estados miembros que están un poco más avanzados, como pueden ser Francia y Alemania, ¿no? Entonces estamos en esa fase ahora mismo. Hombre, ya vamos viendo que una convocatoria única probablemente no tenga sentido, que la tipología de proyectos que hay es muy amplia. Sabemos que queremos apoyar toda la cadena de valor, es decir, no queremos apoyar solo el electrolizador, sino que queremos apoyar también los componentes auxiliares, compresores, y también instalaciones de demanda, porque en el hidrógeno estamos en un estado en el cual tenemos que fomentar generación, pero tenemos que fomentar demanda también, ¿no? Entonces, la tipología de actuaciones que serán necesarias en el hidrógeno es muy amplia. Entonces, dar un tanto por ciento único de ayuda, dar un valor es inviable. Yo creo que tendremos que estar cuando salgan las convocatorias pendientes para ver qué tantos por cientos acabamos fijando dependiendo del tipo de proyecto, porque va a variar. Yo quería decir una cosa, aprovechando que está Miguel aquí, que lo he dicho también, no sé si me ha escuchado en la presentación, pero no es difícilmente asumible que estemos hablando de estrategia de hidrógeno, de almacenamiento, y todavía no sepamos cómo tenemos que conectar, cuáles son los códigos de red que hay que aplicar a las baterías y las instalaciones híbridas. Es decir, esta disociación entre la línea político-estratégica y en la aplicación práctica, esto nos está matando. Creo que tienes toda la razón, Alberto. Por eso también yo ligo eso con lo que decía antes de que esto es un plan combinado de reformas y de inversiones. Y de la misma forma que habrá ayudas para el almacenamiento, habrá también un paquete normativo para eliminar barreras y para permitir que almacenamiento y gestión de demanda puedan participar en todos los mercados. Es decir, y que transpongamos adecuadamente las directivas. Es decir, es un pack. Es verdad que en algunas cuestiones todavía no hemos llegado tan lejos como nos gustaría, pero lo tenemos en el radar y la intención es llegar. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos pasamos 3 minutos de la hora prevista. Va llegando alguna más, pero ya estamos fuera de plazo. Si alguno de los ponentes queréis apostillar alguna cosa, decir alguna cosa. Vale, pues nada, agradeceros muchísimo que hayáis estado, que hayáis respondido a las cuestiones, que nos hayáis hecho estas presentaciones, y a la audiencia también, naturalmente, por el interés que habéis demostrado. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, Guillermo. Gracias. Gracias. Hasta luego.